sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega de Dios. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal titulado Un mensaje para ti, donde estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios ya a lo largo de los últimos programas. Como hemos dicho en anteriores programas, esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 55 después de Cristo, desde Éfeso, donde él estaba en su tercer viaje misionero a una iglesia que él había establecido en su segundo viaje misionero. Hemos podido comprender o tratar de extraer en una forma fiel, en una forma reverente y tratando de ser exactos con nuestra explicación en cuanto al contenido de los contextos que estamos estudiando. Siempre apoyamos y recomendamos a los estudiantes de la Biblia, a las personas que les gusta estudiar la Biblia, usar un método interpretativo seguro, siempre respetuoso con la literalidad de la Escritura, con el contexto histórico y geográfico de la Escritura y a la vez, y en una manera muy muy especial, con su significado gramatical, dándole el sentido a las frases a través del propio significado de cada palabra. Para esto se requiere y se necesita pues una fiel actitud, una disciplina, una diligencia a la hora de leer la Escritura, siempre apoyados en una oración sincera y en un deseo santo de poder comprender la palabra con un principal argumento o razón, que es la honra y la gloria de Dios como autor de este libro. En los últimos programas estamos ahora mismo en el primer capítulo, hemos llegado al versículo 7 y hemos venido a través de la salutación, que es un contexto que lo tenemos entre los versículos 1 y 3, donde Pablo nos habla con profundidad acerca del término llamado, con su significado. Aquí sabemos y hemos podido estudiar el verbo kaleo, es el término griego para llamar, es el verbo griego para llamar, con sus formas sustantivadas y adjetivadas kletos y klesis, llamado, llamamiento. Hemos visto la importancia de este llamado con su función, con ese ministerio apostólico dado a Pablo, con el genitivo
de propiedad perteneciente a Jesucristo y fundamentado en la voluntad de Dios. Incluimos al hermano Sóstenes en esta intención de escribir a esta iglesia, a quien menciona Pablo, y debemos de hacer una deferencia, evidentemente, y tener un respeto por este cristiano nombrado por Pablo aquí en el primer versículo de esta primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, y ya nos dirige a quiénes son los destinatarios de esta carta, y es la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta iglesia se compone de aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Por lo tanto, Pablo está dando al término iglesia, que aquí pues es nuestro término griego eclesia, que forma evidentemente un equivalente con el cajal hebreo del Antiguo Testamento, y que es maravilloso poder un poco estudiar las equivalencias y el propio desarrollo de este término desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Podemos ver que la iglesia neotestamentaria, la iglesia que se nos presenta y se nos manifiesta después de la resurrección de Jesucristo, es el misterio revelado a Pablo en cuanto a que gentiles y judíos serían copartícipes, compartirían la vida espiritual dentro de este bendito concepto que es la iglesia. A veces debemos, y dependiendo del contexto donde estamos leyendo este término, debemos diferenciar lo que a veces es la iglesia en el sentido místico como cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, o como la propia iglesia, que Cristo es su Señor. Podemos verla en la amplitud de aquello que ya está predestinado, de aquello que ha sido diseñado antes de la fundación del mundo. Y ahí, en ese valor añadido, podemos recalcar, resaltar, enfatizar la gloria de esta iglesia. Podemos incluso venir a lo largo del hilo de estudio escritural desde el Antiguo Testamento, y con ese equivalente, como hemos dicho, del cajal hebreo, poder ver esa congregación que muchas veces aparece proféticamente en el Antiguo Testamento, aunque velada todavía en un contenido de misterio. Sabemos que la palabra misterio en la Escritura son aquellas verdades que Dios va revelando en el tiempo concreto y preciso, en el tiempo perfecto, el Kairos de Dios. En este caso, la iglesia, este misterio que antes estaba velado, ya es revelado, y por el propio ministerio del apóstol, aunque sabemos que el primero en hablarnos de la iglesia en el Nuevo Testamento es Jesucristo. En los sinópticos, más exactamente en el capítulo 16 de Mateo una vez, y en el capítulo 18 de Mateo dos veces. Y ahí podemos ver esta diferencia de la que estamos hablando. Cuando Cristo habla de esa iglesia, sobre la cual, la iglesia que Él va a edificar sobre el fundamento que es su propia persona, sobre la roca que es su propia persona. Estamos hablando de la iglesia mística. Estamos hablando del cuerpo espiritual de Cristo, del que está formado por todos los creyentes en Cristo Jesús de todos los tiempos. Aquellos que ya han partido y aquellos que hoy tienen vida terrena. Pero a la vez también a veces tenemos que diferenciar que este término eclesia, que es una palabra griega que significa llamados a un lugar, reunidos a un lugar, y que también viene de la raíz del propio verbo kaleo, o sea, llamados. Ahí tenemos los kletos, los elegidos, ekletos. Ahí podemos ver cómo esta palabra tiene su raíz en el verbo kaleo. Entonces podemos comprender que también se está refiriendo a las iglesias locales, a esos grupos evidenciados y manifestados en las distintas localidades que podemos ver en el Nuevo Testamento,
en una forma un poquito diferente a como hoy son las iglesias, pero en esencia y en contenido igual, manteniendo el sentido bíblico de esta palabra. Entonces, por un lado, podemos ver este término en esa forma perfecta, en esa esposa de Cristo, la cual Él lavó, salvó, redimió, santificó por su sangre, esa esposa perfecta que será presentada perfecta al esposo en el tiempo de las bodas del Cordero, posterior al previo arrebatamiento de esta iglesia. Pero a la vez también podemos situar física y localmente estos grupos. Y aquí está hablándonos de esto, de esta iglesia que está en Corinto, aunque después amplía la palabra y le da el significado espiritual de los santificados y de los llamados a ser santos, dándole el valor concreto y correcto que este término debe de tener, y a la vez a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los creyentes de todos los tiempos tienen un denominador común, están unidos en una fe que está absolutamente dirigida a uno, y ese uno es Cristo Jesús, Señor de ellos y Señor nuestro. Bueno, Él da una bendición y desea la gracia y la paz de Dios y de Cristo para todos los creyentes, y específicamente para estos a quien Él se está dirigiendo. Entonces ahora Él en el versículo 4 nos introduce y da gracias. Aquí usa el término griego efjaristeo, ¿sí?, donde sabemos que es la forma de agradecer a Dios por lo que aquí la iglesia había recibido. Entonces aquí podemos ver que Pablo está dando gracias a Dios siempre. La palabra siempre es constantemente por vosotros. Vosotros se está refiriendo a esta iglesia de Corinto. Y la razón, el argumento por el cual él da las gracias es por la gracia de Dios que han recibido y que les fue dada en Cristo Jesús. Es curioso y anecdótico que Pablo aquí no está usando de una ironía, sencillamente está hablando con sinceridad de corazón y está expresando lo que él ve, lo que él reconoce, y la razón por la cual él está escribiendo a esta iglesia en función de lo que son en su propio corazón y delante de Dios, argumento que él desarrollará posteriormente y que en ninguna manera forma una contradicción con todos los asuntos que después él tiene que corregir y que sabemos perfectamente de los momentos tan complicados que esta iglesia estaba viviendo, de los desórdenes internos, de las divisiones internas, de las actitudes tan agresivas entre hermanos en esta iglesia, del propio desprecio al pastorado y al apostolado del propio apóstol Pablo, de la elevación de las personas encima del propio Señor Jesucristo, del abuso de los dones, de la ambición de mostrar una espiritualidad superior al resto de los hermanos, tantas y tantas cosas que nosotros como cristianos hoy debemos de guardarnos para tratar de vivir honestamente, con humildad, con sobriedad, rentabilizando nuestra vida espiritual y ante todo enfatizando en la condición tan maravillosa y tan gloriosa de lo que somos por gracia en Cristo Jesús, hijos de Dios, y formamos juntos esta bendita Iglesia de Cristo. Él está dando gracias por la salvación recibida, pero veremos que esta salvación también tiene un contenido amplio y que el efecto glorioso y redentor de la obra de Cristo en la Iglesia es tan amplia como la esperanza que tenemos en su regreso, donde realmente la propia salvación también se manifestará como resultado perfecto de lo que ya Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario.
Es muy bonito contemplar estas cosas y a la vez es muy bonito tener esta esperanza por ellas. En muchos casos las personas reducen la experiencia salvífica a un día donde por fe aceptamos a Jesucristo, en muchos casos en una actitud emotiva, en otros sencillamente por una escapatoria del infierno o sencillamente en una forma en la que, bueno, por ver si Dios existe. Esto no será nunca la salvación de nadie. La salvación de Dios, la gracia de Dios recibida en Cristo Jesús nos muestra no solamente la condición, la grandeza de lo que se nos oferta, la preciosa expresión de la muerte y la resurrección de Cristo con todo el contenido de su significado y evidentemente lo que Cristo ha asegurado con su muerte, con la entrega de su propia vida en la cruz del Calvario y con su resurrección. Todo lo que tiene que ver con el establecimiento de todo aquello que es el siglo venidero. Sabemos perfectamente que esto todo se compone y se asienta sobre sus dos venidas, una ya llevada a cabo, el tiempo en el que Cristo se humanizó y vino a este mundo y murió en una cruz. Esto tiene que ver con la primera venida de Jesucristo. Eso ha ocurrido y eso ha asegurado y ha garantizado todo el resto del significado y de los sucesos escatológicos que todavía están por ocurrir. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas, cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, entonces debemos de valorar y de entender el profundo significado de la gracia de Dios recibida en Cristo Jesús. Es por eso que es el propio apóstol que les está diciendo: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. O sea, la salvación de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús produjo una riqueza espiritual, transformó pecadores en santos, transformó esclavos de las tinieblas en templos de Dios, en templos del Espíritu Santo, en templos de Cristo, en receptores de toda la bondad de Dios. Y esta bondad de Dios fue manifestada con los dones recibidos. Es muy interesante que aquí podemos comprender la verdad en cuanto a la doctrina de la Trinidad de Dios, cuando es el propio apóstol que les dice en el capítulo 12 de esta misma epístola, donde dice a través del versículo 4: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esto forma un paralelo con el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, donde podemos ver con claridad también esta referencia a la Trinidad, a los tratos de Dios en su revelación en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Donde nos dice, a partir del versículo 4, dice: un cuerpo y un espíritu. Aquí tenemos la misma idea que en la primera epístola a los Corintios, ¿sí? Donde podemos ver un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí la palabra esperanza tiene una connotación de futuro. Lo que hemos recibido evidentemente llena nuestros corazones de aquello que estamos esperando, y estamos esperando la venida de Jesucristo, el establecimiento de todo aquello que es nuestra bendita esperanza, su manifestación. De vuestra vocación, aquí la palabra vocación significa llamamiento. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por lo tanto, podemos ver cómo el Dios Trino opera en la Iglesia, opera en sus hijos y se manifiesta a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo para revelarnos la perfección de todos los propósitos
divinos, de todo aquello que tiene que ver con el perfecto y santo designio de su voluntad. Entonces vemos que han sido enriquecidos en todo, son receptores de todo, y aquí nos menciona los términos palabra logos y ciencia gnosis, ¿sí? Que en cierta manera encierran, además de aquello que es sustento y abrigo, que claramente está incluido en ese todo, pero aquí ya nos pasa a una comprensión alta, espiritual, profunda, absolutamente lejos del hombre natural, incapacitado, imposibilitado, sino es por la transformación a través del Espíritu Santo. Entonces, estos corintios, ya tenían una comprensión espiritual de la palabra, y todos los dones que podemos estudiar en este capítulo 12, estos dos dones que se conocen como dones de manifestación, deben de estar sujetos a los principios fundamentales de la palabra. Por eso aquí la palabra logos, y la palabra gnosis nos están hablando de lo que es enfatizar en cuanto a la comprensión, comunicación de la palabra de Dios, y a la vez el conocimiento necesario, evidentemente, para una expresión correcta de esta palabra. Sigue diciendo que el testimonio acerca de Cristo, el evangelio que han recibido, ha sido confirmado. El término BBO, sí, que nos habla de que está garantizada la entrega de todo lo que ya hemos recibido en Cristo. Todo lo que está por venir está asegurado por Cristo Jesús. Otra vez vemos que el verso 6 es un versículo en cierta manera parentético, porque es una unión entre el 5 y el 7, ¿sí? Porque nos está uniendo lo que ya en el 4 y en el 5 se nos está enseñando, y retoma lo que el 4 y el 5 enseña para introducirnos en el 7 a que estos dones amplían y en cierta manera ensanchan nuestro corazón para comprender más profundamente aquello que está relacionado con la expectativa santa en cuanto al cumplimiento de todo aquello que Dios tiene en sus tratos con este mundo y en sus tratos con la Iglesia. Entonces los dones no son para destrucción, los dones no son para jactarnos, los dones no son para tratar de formar una actitud en la que estamos presentando una idea más alta de nosotros mismos, un concepto más alto de nosotros mismos, sino que pensemos correctamente. Y en este pensar correcto vamos a estar centrados en las verdades maravillosas y la esperanza maravillosa de esa segunda venida. Recordamos las palabras que nos enseña el capítulo 9 de Hebreos, donde dice y donde nos habla de estas dos venidas. Una, como dije antes, ya ha ocurrido, ¿sí? Y ahora tenemos que esa segunda venida, esa parusía, donde Cristo aparecerá. La palabra nos enseña por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esto es lo que aquí nos va a enseñar el apóstol Pablo. Entonces, de tal manera, verso 7, que nada os falta ningún don, esperando, y hemos ya hablado en otros programas que este término que es una palabra griega que nos habla de una expectativa, de una ansiosa esperanza, esperando ansiosamente. Y lo hemos podido ver a lo largo de diferentes versículos en los que claramente podíamos ver la actitud que está relacionada con amar su venida, ¿no? Con realmente tener una expectativa gloriosa dentro de nuestros corazones, y nos dice la manifestación, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra esperando sale 7 veces en el Nuevo Testamento en relación con el regreso de Jesucristo. Lo tenemos en Romanos 8:19, Romanos 8:23, Romanos 8:25.
Aquí lo tenemos, 1 Corintios capítulo 1 versículo 7, lo tenemos en Gálatas 5 versículo 5, Filipenses 3 versículo 9, Hebreos 9 versículo 28. Por citar alguno de los que estamos citando, me gustaría citar el capítulo 3 de Filipenses, donde de nuevo enfatiza el apóstol en su carta a la iglesia de Filipos. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Aquí tenemos esta misma palabra de la que estamos hablando. Es una palabra difícil de pronunciar por mí, pero viene a ser algo como apekdechomai, ¿sí? Es aguardar ansiosamente. Entonces está usando esta misma palabra y está hablando a los cristianos que están aquí en esta tierra vivos en este momento en el que Pablo escribe, y dice que su ciudadanía, ellos pertenecen a otra tierra, ellos pertenecen a otra esperanza que no está relacionada con este mundo y con esta tierra, está relacionada con los propósitos gloriosos de Dios, está relacionada con la esperanza centrada en Dios, con la fe centrada en Dios, de donde esperamos al Salvador, o sea, la manifestación al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, y aquí claramente está hablándonos de la glorificación de los cuerpos de los santos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, aquí el versículo 7 y el versículo 8, que usa la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y el día de nuestro Señor Jesucristo, los comentaristas nos enseñan que tenemos que ver esto con un poquito de cuidado. Por un lado, la Iglesia tiene la esperanza de la transformación, de la glorificación, del propio arrebatamiento, ¿sí?, de los santos en el día que Cristo venga por su iglesia. Y a la vez vemos el día del Señor Jesucristo que guarda una relación con el Yom Jehová del Antiguo Testamento, y que en algunos casos tiene esa connotación judicial, pero también tiene una connotación de salvación. Sí, bueno, Pablo usa varias veces esto. Filipenses 1:6 dice: estando plenamente convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En la misma carta a los Filipenses dice en el verso 16 del capítulo 2: aferrados a la palabra de vida para gloria mía en el día de Cristo. Está diciendo de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. O sea, Pablo está relacionando su conducta, su vida, su trabajo, su actitud, y a la vez está alentando a los santos a que realmente tengan ese corazón entendido, ese corazón en el cual ellos, entregados a una vida santa, convencidos de una esperanza santa, realmente sepan que hay un día de Cristo donde los cristianos recibirán sus recompensas. Habrá un día en el cual será un día de juicio, evidentemente para los impíos, y a la vez será un día de salvación para los creyentes. Y a la vez tenemos que tratar de comprender la amplitud en cuanto a los tiempos que se establecen con estos conceptos, respetando aquello que la Biblia nos enseña, y a la vez sabiendo que históricamente hay diferentes posturas dentro del cristianismo, con sus pros y con sus contras. Por lo tanto, seamos respetuosos. Ese es mi consejo. Entonces, aquí podemos ver con claridad el tiempo en el que Cristo se manifiesta para recibir a los suyos, y a la vez también podemos ver con claridad ese día que será el día donde Cristo regrese, ¿sí?, donde realmente Cristo establezca el reino milenial posterior a su segunda venida,
y donde en muchos casos Él está hablando de este día. Dice también, versículo 14 de la segunda epístola de los Corintios, capítulo 1, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, como también vosotros la nuestra, en el día del Señor Jesús. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Entonces podemos ver que el día del Señor del Antiguo Testamento es equivalente al día de Jesucristo en el Nuevo Testamento, solamente que nosotros debemos de ampliarlo con esas dos connotaciones. Es un día judicial, es un día de salvación, y en cierta manera también tenemos un espacio entre aquello que es la manifestación de Cristo a la Iglesia y a la vez también la manifestación de Cristo a este mundo, y tratar de emplazar y tratar de establecer correctamente en nuestros propios entendimientos pues todos los asuntos que aquí se nos están presentando. Me gusta mucho porque está hablándonos de la bienaventurada espera, de la espera expectativa, ¿sí?, de este regreso del Señor Jesucristo. Él en ese tiempo nos confirmará, y en este tiempo nos está confirmando hasta el fin, hasta ese día, para que seamos irreprensibles, anencletos, exentos de culpa, exentos de ninguna culpabilidad. Piense por un momento en esta gracia, cómo Dios le va a ver a través de la obra de Cristo Jesús en ese día, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me gustaría concluir aquí en este espacio, y si pudiéramos en el próximo programa estirar un poquitín más estos versos 8 y 9, y principalmente asentar en ustedes una manera para mí respetuosa con la Escritura, y toda nuestra esperanza futura y bienaventurada relacionada con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, con la resurrección de los santos, con los tiempos establecidos por Dios, aceptando en muchos casos que hay hermanos con diferentes posturas y diferentes ideas, pero ante todo sabiendo que la manifestación de Cristo y el día del Señor Jesucristo son verdades bíblicas que sucederán tal y como Cristo nos las enseñó. Él le dijo a sus discípulos en el aposento alto, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando ya empezó cuando él estaba mostrándoles el momento de despedirse, de separarse, el momento en el que él tenía que abandonarles, el momento en el que él moriría en la cruz, y les dijo, después de haber lavado sus pies, de haberles anunciado ese nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros, él les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. O sea, él está diciendo, creer en Dios significa creer en Jesucristo. Él es el argumento verdadero, él es la verdad, él es la única explicación de Dios. Cristo, siendo Dios, es el único en el cual nosotros podemos ver al Padre, relacionarnos con el Padre. Y aquí les está diciendo: creyendo en mí estáis creyendo en Dios, y yo ahora os voy a dar una comunicación. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar
para vosotros. Cristo se marchaba y en este tiempo estaba dejándoles con la esperanza de que había un lugar donde ellos estarían de nuevo en un futuro con Él. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Cristo es ya la revelación y sabéis el camino. Cristo es nuestra esperanza. Lo que Él ha prometido va a suceder tal y como Él lo ha dicho. Y era lo que Pablo estaba tratando de decir a esta iglesia. Daba gracias a Dios por toda la gracia recibida en Cristo Jesús. Una gracia que era tan amplia como la esperanza de la manifestación del Señor Jesucristo, de la transformación, de la glorificación, de la resurrección de los santos y evidentemente de la confirmación hasta ese día de Jesucristo que nosotros abordaremos con total seguridad porque nos presentará irreprensibles. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la